Bueno, fíjense que el constructivismo es un paradigma que ha tomado vigencia últimamente. Se comenzó a utilizar en el ámbito en el ámbito educativo y de la psicología. Ahora ya se aplica muy ampliamente. Les quiero indicar que también este paradigma es el soporte filosófico, metodológico de las nuevas corrientes educativas, porque el constructivismo concibe al, al conocimiento y la forma de obtenerlo de una manera diferente al positivismo y también al materialismo histórico. Si ustedes se recuerdan, pues indicábamos que el conocimiento no es propiamente una copia o una imagen, un reflejo de la realidad. No, para el constructivismo, el conocimiento, de acuerdo con los criterios que ya traía el sujeto, con sus puntos de vista, con sus valores, principios, intereses, ideología, etcétera. Así interpreta él la realidad. Entonces, también cada uno interpreta la realidad de diferente manera y todas las interpretaciones son válidas. Por eso es que ya en la práctica, en una investigación, lo que se recoge en una investigación cualitativa que surge del constructivismo son los criterios de las personas involucradas en un determinado asunto que se investiga. Bien, entonces, vamos, ya dado este recordatorio, vamos a explicar este cuadro comparativo. Esto es muy importante porque nos permite ver semejanzas y diferencias entre los diferentes paradigmas. Miren, para comparar estos tres paradigmas, positivismo, materialismo histórico, constructivismo, vamos a hacerlo en tres planos o niveles. Primeramente en el plano ontológico. Este plano se refiere a la naturaleza del ser, a la naturaleza de la existencia, de la realidad. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, veamos el otro plano, es el epistemológico. Acá vamos a referirnos a la relación entre el sujeto que investiga, que estudia, que conoce, y el objeto que se quiere conocer, el objeto que se está investigando, la parte de la realidad que se estudia, la parte de la realidad que se quiere conocer, este es el objeto. Esa relación entre ambos es lo que estudia la epistemología. Y por último, el metodológico, que aborda aquí los diferentes procedimientos que se utilizan en la investigación y que utilizan estos paradigmas. Y en cada paradigma hay procesos que son predominantes, que son los más importantes. No son los únicos, pero son los que más se utilizan, los predominantes en la investigación. Entonces, verán, comenzamos jóvenes. Vamos a comenzar con la naturaleza de la existencia, de la realidad. En este caso, del ser social. En primer lugar, el positivismo. Para el positivismo, fíjense
ustedes que los objetos del mundo están ahí, están en el mundo real, están fuera de nuestra conciencia, ahí están, tienen una existencia real, fíjense, ahí afuera, no aquí en mi mente, sino ahí están las cosas. Ahora, para el positivismo, pues el sujeto trata de captar esa realidad, trata de descubrir y establecer leyes entre los fenómenos de la realidad. En este caso, los fenómenos sociales. Bueno, ahora veamos el materialismo histórico. Pues fíjense que... Licenciado, que lo interrumpa. Sí, ¿cómo no? Fíjese que hay varios compañeros que no pueden entrar. Gracias por avisarme, ¿no? Y ahí ya ingresaron bastantes. Muy amable. Ya ingresaron. Bienvenidos los compañeros que acaban de ingresar. Bueno, ahora veamos el materialismo histórico. Ahí está otro. Fíjense que el materialismo histórico en este aspecto ontológico que se refiere a la naturaleza del ser, fíjense que es muy similar al positivismo, porque considera que los fenómenos están ahí, fuera de la conciencia del individuo, tienen una existencia real en el mundo y que, al igual que con el positivismo, también ven ustedes, esos fenómenos están ahí, esas cosas están ahí en el mundo real y son iguales para todos. Fíjense que jóvenes que voy a tratar de grabar esta parte, creo que es importante. Voy a grabar esto, vamos a ver. Como les decía, jóvenes, en el plano ontológico que estudia la naturaleza de la existencia del ser, los paradigmas tienen semejanzas y diferencias. En el positivismo, para el positivismo, los fenómenos de la sociedad, las cosas de la naturaleza están ahí en el mundo real. Y tienen una existencia real. Y fíjense que pues, son iguales para todos. Y lo que trata lo que trata la persona, en el caso del positivismo, dice aprender, captar ese objeto del mundo material, cuando conoce. Igual dice el materialismo histórico, es reflejar ese objeto con todas sus propiedades. Ahora, esa realidad es igual para todos. Por ejemplo, en esta tarde es una tarde nublada. Hay muchas nubes. Las nubes son objetos que se encuentran ahí en el mundo real. Y es igual para todos. Vamos para el cielo, ahorita prácticamente está cubierto el cielo de nubes. O sea, vemos nubes, no son muy blancas, un poco grises, ¿verdad ustedes? Pero ahí están las nubes y es agua evaporada la que está ahí, de color blanco, es un poco más oscuro.
y que según lo que estamos viendo, pues va a llover. Ahí las nubes es algo que es igual para todos, ¿sí? Entonces, solo hay una realidad. Entonces, eso es lo que crea el materialismo histórico y el positivismo. Ahora, para el constructivismo, la cosa es diferente. Como cada quien interpreta las cosas del mundo según sus propios criterios, las cosas son diferentes para todos. Cada quien tiene su propio concepto de una cosa. Para unos, las nubes, así como están ahora, las nubes, pues no le parece porque va a haber lluvia y la lluvia va a traer inundaciones en las calles, va a tapar el tráfico, etcétera. Otros pensarán, ¿no? Que bueno que esté nublado el cielo porque va a llover, va a regar las plantas, me riega las plantas. Para unos las nubes, como están, van a provocar lluvias. Para unos va a regar sus plantas, van a tener cosechas. Para otros, las nubes como están van a generar lluvias, pero va a causar inundaciones, se va a atascar ahí donde viene. Para cada quien la realidad es diferente, ¿viste? Y las cositas muy sencillas son diferentes para cada uno. Esto es el criterio del constructivismo. Ahora veamos, cualquier pregunta que quieran hacer, jóvenes, pueden formularla sin ninguna pena. Licenciado, ¿me puede escuchar? Sí, la escucho. Solo por una molestia, ¿usted nos podría dar, decir cuál es la diferencia entre... perdón, es que ya no veo la diapositiva, ya no veo los temas. Vamos a ver. Estamos dando perita, vamos a ver. Gracias. Sí, entre positivismo y materialismo, que veo que son muy similares. No, eso fue lo que vimos la última vez. El positivismo es una corriente filosófica, sociológica, que busca el conocimiento positivo. El conocimiento positivo es el que se puede demostrar. Es un conocimiento objetivo. Se realiza se investiga de manera neutral e imparcial. Se utiliza la comprobación, los procesos sensoriales para demostrar. Normalmente se utilizan mucho las hipótesis para demostrarla. El materialismo histórico también es una corriente sociológica, pero que viene de la filosofía también. Estudia la sociedad. El materialismo histórico es del criterio que lo primario es la sociedad y lo derivado es lo que nosotros conocemos. Es del criterio que la sociedad está en constante cambio y que va a seguir cambiando y que tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que transformarse. Y lo que origina ese cambio es la contradicción. Bueno, es algo de lo que platicamos la última vez. Gracias, licenciado. Para servirle. Ahora, sí, es que hay que repasar lo que yo les digo para que estemos en sintonía. Si no, no me agarran la onda ustedes. Ahora veamos con el plano epistemológico. Para el positivismo, el sujeto y el objeto son entes independientes. El objeto está fuera de mí, fuera de mi conciencia, por eso se dice que es objetivo. Y como tal, lo vamos a estudiar, como una cosa que está fuera de mi conciencia. Existe independientemente
de que yo sepa que existe, de que yo me acuerde de él, ahí está. Es independiente de mi conciencia. Pero, repito, el sujeto trata de captar esa realidad, de descubrir sus leyes. Pero, como te dice, el sociólogo, o sea, la persona que realiza investigación sobre los fenómenos sociales, debe de actuar, debe de hacer su investigación de una manera imparcial, neutral, que su investigación esté libre de prejuicios religiosos, de prejuicios políticos, de prejuicios ideológicos. Debe de ser absolutamente imparcial. Debe dedicarse a decir los resultados de su trabajo, únicamente, no a emitir juicios de valor. Ahora veamos el materialismo histórico. Al igual que el materialismo, igual que el positivismo o el materialismo histórico, dice que el sujeto y el objeto son independientes. Los fenómenos sociales son algo objetivo, son algo que tienen una existencia real, independiente de mi conciencia, así como piensa el positivismo. Pero hay alguna diferencia. Los representantes del materialismo histórico dicen que para estudiar la realidad social, uno debe de quitarse la ideología capitalista, la ideología burguesa. Porque si estudiamos con los lentes de una ideología burguesa, pues no podemos descubrir la realidad. No nos permite conocer fielmente la realidad social. Entonces, pero dice que no dice que debe ser neutral, no, dice hay que adoptar una ideología científica. Y esta es, por supuesto, la ideología del materialismo histórico, los criterios del materialismo histórico y los modelos de estudio del materialismo histórico. Entonces, porque estos son científicos y esto nos permite también abordar la realidad social de una manera científica, dice el materialismo histórico. Entonces, aquí dice ser totalmente neutral y aquí dice que sí hay que adoptar una ideología para poder estudiar adecuadamente la realidad social. Ahora, para el constructivismo. Pues se dice que el conocimiento es una construcción mental. Hay un nuevo conocimiento cuando mentalmente uno transforma la realidad. Entonces la realidad es como una construcción mental. Dicen los constructivistas que la realidad no está totalmente separada de mi conciencia, de mi mente. No, ahí hay una mutua relación. La realidad no solamente está ahí, sino que también está dentro de mi pensamiento. Aquí está la realidad en mi mente. Y no está aquí, no hay realidad. Entonces, ahora, de manera que también está dentro de nuestra mente la realidad. No, el objeto no está totalmente fuera de la mente del sujeto. Eso es el criterio del constructivismo. Ahora, en el plano metodológico, los procedimientos que más se utilizan son la deducción, sobre todo cuando tenemos que demostrar la hipótesis. Se parte de juicios generales al estudio de casos particulares o incluso singulares. Se va de lo general
a lo particular o singular, se aplica la deducción. Cuando realizamos conclusiones, partimos de lo que descubrimos particularmente, individualmente, y formamos juicios generales. Aquí se va de lo particular o singular a lo general y utilizamos la inducción. Como aquí hay que comprobar, hay que constantemente estar observando y comprobando, se utilizan mucho los procedimientos sensoriales. Y también otros procedimientos en el transcurso de nuestra investigación. Cuando leemos, utilizamos muchos procedimientos mentales, pero aquí lo que pusimos fueron los predominantes. Ahora, el materialismo histórico. Fíjense que si bien parte de la realidad, sucede que para el materialismo histórico, el conocimiento sensorial es un conocimiento aparencial. Pero para llegar a la esencia de las cosas, hay que utilizar los procedimientos racionales. Básicamente utiliza el análisis, que es la separación de las partes, la síntesis, la reunión de las partes, la concreción, porque se parte de un conocimiento total del objeto, luego se analiza y luego se determinan las partes comunes, generales, esenciales del fenómeno u objeto que se está estudiando. Estos son los procedimientos más importantes que se utilizan en el materialismo histórico. Y en el constructivismo, como no se formulan hipótesis, con el constructivismo no se pretende hallar relaciones de causa y efecto. No se pretende descubrir ni formular leyes. Fíjense, lo que se pretende acá es conocer a fondo un determinado tema, un determinado asunto, un determinado problema que sucede en una institución o en un grupo, en una comunidad, básicamente. Y el conocimiento es algo que se refiere precisamente a esa comunidad. Al constructivismo no le interesa conocer al mundo, ni tampoco le interesa transformar al mundo, no. Conocer un problema de una institución de la vida real, de un grupo que está funcionando, que tiene problemas y hay que conocer ese problema. Y de ese conocimiento se va, por supuesto, van a salir nuevas líneas de acción, conductas, etcétera. Bueno, entonces aquí se parte de la inducción. Por ejemplo, se recogen criterios particulares, se comparan y tratan de ver lo que hay en común. Entonces aquí se va de lo particular a lo general, la inducción. Y también se utiliza mucho la deducción, porque fíjense que en este tipo de investigación constantemente se están formulando hipótesis de trabajo, pero no para demostrarlas, sino para orientar el trabajo. Cuando uno va adentrándose en la investigación, va formulando ahí hipótesis que le van a ayudar a uno para y profundizar en la investigación. Entonces aquí se utiliza preponderantemente la inducción y la deducción. Bien, jóvenes, entonces, para cambiar un poco de actividad, vamos a resolver el ejercicio de la página 138. Vean, pues, resolvámoslo a ver cómo les va a ustedes.
Dice luego, ejercicio, luego de la lectura sobre los asuntos introductorios del método científico, indique si los enunciados de la primera columna son verdaderos o falsos. Para ello pongo una marca ahí donde diga verdadero o falso. No, solo verdadero es. La primera son, no, aquí se lo dieron, la primera son verdaderos o son falsos. Aquí hay que poner o son verdaderos o son falsos. Uno de dos. Dice René Descartes considera que todas las ciencias, a excepción de la matemática, tienen una rigurosidad científica. Dice René Descartes considera que todas las ciencias, a excepción de las matemáticas, tienen una rigurosidad científica. ¿Qué pusieron ahí, compañero? Es falso, licenciado. Falso. Falso, compañeros. Muy bien. La segunda. Augusto Comte argumenta que solamente las ciencias naturales pueden tener un carácter científico. ¿Qué pusieron ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Es Falso. falso. Es falso. Muy bien. René Descartes afirma que la primera certidumbre es el pensamiento que nos lleva a la certeza de nuestra existencia. Verdadero. Verdadero. Y Descartes dice, bueno, yo pienso, entonces existo. Es verdadera. La siguiente. El método científico es el proceso sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. ¿Qué pusieron? Verdadero. Este estaba así, tal y como ustedes me indicaron, son las respuestas. Esta es verdadera. Las dos primeras son falsas, las dos últimas son verdaderas. Resolvamos de una vez el otro y después lo suben. Pero les voy a dejar 10 minutos para que lo resuelvan y luego vamos a ver cómo lo resolvieron aquí mismo en la clase. Entonces, por favor, ahí pueden platicar, pueden ayudarse para resolverlo. Aquí pueden preguntarme también y luego, pues ya nosotros lo resolvemos de manera conjunta, profesor y estudiantes. Entonces, a partir de ahorita comiencen a resolverlo, compañeros. ¿Qué página es, licenciado? Disculpe. 147, 148. Gracias. Para servirle.
¿Cómo les fue a ustedes? ¿Me oyen? Sí, licenciado. Vamos. Dice ejercicio. Un grupo de estudiantes del curso de metodología de la investigación de una universidad del país decide realizar una investigación acerca del tema la migración externa en Guatemala y la política de Estados Unidos para Centroamérica. Con tal propósito, los estudiantes realizan diversas actividades y aplican distintos procesos metodológicos. Identifique la fase o el procedimiento metodológico que emplean los estudiantes. Para ello, analice la descripción contenida en la primera columna de la siguiente tabla. En la segunda columna se le presentan 3 opciones de respuesta, entre las cuales debe de escoger. Y en la tercera coloque en el cuadrito la literal que corresponde. Dice la primera cuestión. Fase del método a la que corresponde la ubicación de los elementos de la muestra que proporcionarán información sobre el asunto. Fase del método a la que corresponde la ubicación de los elementos de la muestra que proporcionarán. ¿Sí? ¿Cuál es? Sensorial. Sensorial. Es la sensorial, la A. Aquí es A, entonces, jóvenes. Vamos con la siguiente. Aquí me falta. Los estudiantes logran determinar los elementos más simples, generales y esenciales del objeto. Análisis simple. Abstracción. La segunda respuesta es abstracción C. Vamos con la otra. Los estudiantes obtienen una síntesis mental de las características esenciales del fenómeno de la migración. Concepto, juicio, definición. ¿Qué pusieron? Concepto. La respuesta es A, concepto. La siguiente. Al estudiar varios casos, los alumnos concluyen que la migración es provocada por la falta de empleo y la inseguridad. ¿Qué es un concepto? ¿Es un juicio o una inferencia? Inferencia. Es una inferencia. Muy bien. Vamos con la siguiente. Fase del método en la que se realizan los procedimientos de análisis de diversos casos de migrantes. La fase sensorial, racional, confrontación. Racional. Clase de inferencia que realizan los estudiantes que después de analizar muchos casos singulares obtienen el juicio general. Aquí vamos a poner una coma, bien ustedes. Que la falta de empleo es una de las causas de la migración. Inductiva. De muchos casos singulares. Esta es una inferencia inductiva. Aquí sería la D porque no comienza con A, sino con la D, inductiva. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Entonces ya terminamos este otro. Lo que me contestaron, pues contestaron bien. Ahora, fíjense que sí quisiera tener una idea de cómo les fue. Para ello, les voy a preguntar quiénes tuvieron todas buenas y quiénes tuvieron 1, 2 y 3, hasta 3. Vamos a ver.
así, contésteme ahí con seriedad, no me importa quiénes ahorita, sino solo la cantidad. Pongan ahí la manita. Pónganme la manita. A ver, jóvenes, ¿quiénes tuvieron todas buenas? Solo que tuvieron todas buenas, ¿verdad? Solo pónganme ahí, levántenme la mano los que tuvieron todas buenas. Vamos a poner aquí también. Aquí están. Hay bastantes ustedes que tuvieron todas buenas. Ya los vi. Ahora, compañeros, bajen sus manitas. Bajen la manita. Ahora dígame quiénes tuvieron solo una mala. Fíjense que están bien. Ahora, levántenme la mano los que tuvieron dos malas. $27 manos alzadas en la primera. Vamos a ver. Muy bien. 27 manos, 24. Bueno, bien. Ahora, levánteme la mano y hasta aquí nos vamos a quedar. Los que tuvieron 3 malas o más. 3 malas o más. Hay 14 manos alzadas. 13, 14. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos también, porque de repente la hecha de esto. Esto lo van a subir ya en su Classroom, solo que ahora no voy a poner formulario, porque qué problema me dieron los formularios. Los configuraba y cuando ya tenían que salir se desconfiguraban. No sé qué pasó ahí. Bueno, ahí estamos, jóvenes. A ver, vamos a seguir hablando la verdad. Vamos. No me graba. Ahí está. Ahora sí. Y bueno, vamos ahora a comenzar el tema de las metodologías aplicadas a la investigación social. Vamos a comenzar con la metodología cuantitativa y que le llamamos también de comprobación de hipótesis. Esta es una de las metodologías que históricamente más se han utilizado. Es el llamado método, que le llaman método científico comúnmente. Y en la actualidad se sigue utilizando ampliamente. Porque cuando no se trata de una investigación micro de una institución o de una comunidad, es más amplia, entonces se utiliza una metodología cuantitativa. Vamos a ver, pues. Dice sobre la metodología cuantitativa. Aquí una de las cosas más importantes es la formulación de la hipótesis y comprobarla. Ahora, para comprobar la hipótesis, también hay que plantear una teoría que explique el asunto hasta cómo está en la actualidad. Porque la nuestra va a ser una investigación nueva.
Entonces, tanto en el plan como en el informe lleva un marco teórico. En el plan es muy general, es pequeña, en el informe es más desarrollada, ese plantea, este marco teórico, porque de ahí, repito, en el caso del plan, de ahí surgen las hipótesis. Como dije anteriormente, para aplicarla y para demostrar la hipótesis se utilizan procedimientos deductivos. Se va de lo general, de juicios generales, a estudiar casos particulares o singulares, que se utiliza la deducción. Fíjense que, bueno, para la parte de la lectura que es previa a la hipótesis, hay que ubicar los documentos. Y normalmente la ubicación es física, por lo tanto se utilizan procedimientos sensoriales. Ahora ya cuando se realizan las lecturas, se aplican razonamientos analíticos, sintéticos, inferencias deductivas e inductivas. Y luego se formula el marco teórico. Miren, jóvenes, una hipótesis normalmente y principalmente está formada por dos variables. ¿Cuáles son esas variables de la hipótesis, jóvenes? Esta es pregunta. Sí. Independiente y dependiente. Perfecto. Esas son. También hay variables intervinientes, pero vamos a dejarla con estos dos. Independientes y dependientes. Bueno, ya solo con separar esas dos variables ya estamos realizando análisis. Y luego ya en cada variable hay diferentes asuntitos que vamos a tratar por separado, que van a constituir los capítulos y subcapítulos de nuestro trabajo. De ahí mismo de las hipótesis surgen. Algunas cosas se demuestran documentalmente y otras se demuestran con investigación de campo. En la investigación de campo utilizamos tres instrumentos o tres técnicas que son la observación, el cuestionario y la entrevista. Entonces, para demostrar estas hipótesis se utilizan información teórica y también información de campo. Y utilizamos, como les dije, estas tres técnicas. Ahora, para demostrar las hipótesis necesitamos datos, necesitamos información de campo. Y para obtener la información de campo, fíjense ustedes que tenemos que establecer una población, delimitar una población o un universo. Primero, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una investigación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ahí ya estamos diciendo cuál es nuestra población o nuestro universo. Puede ser, vamos a recoger la información de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, nuestra población puede ser la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero como son tantos ustedes, y el trabajo hay que sacarlo rápido, no tenemos tanta gente, no tenemos tantos recursos, no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a seleccionar una muestra. Ahora, la selección de la muestra
en la investigación cuantitativa se hace de acuerdo a procedimientos estadísticos que, si es una investigación rigurosa, tienen que ser los llamados procedimientos aleatorios o probabilísticos. De esto que les estoy hablando posiblemente no me entiendan, pero ya vamos a comenzar a ver eso de la selección de la población y la muestra. Pero previamente vamos a dar un tema a investigar y a elaborar una guía y ya comenzar a hacer nuestro trabajo porque ya viene el primer parcial. Después del primer parcial ya comenzamos con esto. Bueno, entonces que hay que seleccionar una muestra de acuerdo a procedimientos estadísticos y vamos a obtener información solo sobre una muestra. Vamos a suponer que nos resultó una muestra en la que solamente vamos a pedir información de 2 secciones. Una de la sección del primer año y una sección de cualquier semestre del área profesional. Solamente 2. Vamos a suponer que así sea. En estas investigaciones cuantitativas es muy útil el cuestionario porque vamos a manejar datos. Podremos saber incluso si los estudiantes de la facultad tienen intenciones de emigrar. Yo diría que, según mi hipótesis, yo diría que una buena proporción sí tienen intenciones de emigrar. Bueno, entonces se va a tomar en cuenta solo una muestra y le vamos a pedir información solo a una muestra. Y nuestra actividad entonces se llama encuesta. Entonces, vamos a elaborar un cuestionario y lo vamos a aplicar a la muestra. Esa actividad se llama encuesta. Si hubiéramos tomado toda nuestra población, que son todos los estudiantes de la facultad, entonces nuestra actividad no se llama encuesta, se llama censo. Pero como ahorita es a una muestra a la que vamos a pedir información, entonces nuestra actividad se llama encuesta. Y ese documento donde vamos a poner las preguntas se llama cuestionario. O le podemos llamar también así como le llaman ahí en Google, formulario. Es un formulario. O también le podemos llamar boleta. Pero ese documento no se llama encuesta. Se llama cuestionario, formulario, boleta. Encuesta es pedir información a una muestra. Si es a todos los estudiantes de la facultad, entonces ya no se llama encuesta porque ya es nuestra población, entonces la actividad se llama censo. Bueno, posterior a la encuesta, dice, o simultáneamente también podemos realizar entrevistas. Se hace un modelo de entrevista y luego ya se aplica, buscamos ciertas personas que nos den información, personas expertas, personas que manejan el tema, que nos pueden dar información. ¿Cómo se refiere? Solo los estudiantes pueden ser estudiantes, pero tendríamos que buscar estudiantes, uno, que sepan de las tecnologías para la didáctica, los entornos virtuales, ¿no? Ustedes, aplicados a la didáctica. Y tienen que saber eso de la tecnología, diferentes instrumentos que podemos aplicar para la enseñanza, y también que sepa sobre asuntos pedagógicos. Entonces, de ahí vamos a obtener una buena información a través de una entrevista. Entonces, aprovechemos que esta compañera sabe, compañero, y le vamos a hacer una entrevista.
Luego de obtener la información, luego que se hace la encuesta, entonces se tabulan los cuestionarios. Ahora tenemos la ventaja que los cuestionarios ya no tenemos que tabularlos manualmente, como está en el libro, como explica ahí cómo se tabulaban manualmente. Ahora podemos hacerlo con un formulario Google, por ejemplo, y ya nos sale las respuestas en una hoja de cálculo. Hasta las gráficas salen ahí, ¿viste? Entonces, ahí ya tenemos información. Luego ya aplicamos procedimientos estadísticos para la ordenación, para la presentación, para la interpretación de los datos. En nuestro caso solo vamos a utilizar medidas de tendencia central. Pero estos procedimientos, esta ordenación y la presentación en cuadros y el cálculo nos va a permitir analizar la información, de procesar esa información, no solo de presentarla, sino explicarla, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, dicen, según los documentos consultados, en Guatemala existe un alto índice de violencia, ¿verdad? De criminalidad, etcétera. Y en algún otro, y ponen ahí de dónde obtuvieron eso, la cita. Y también esto ha incidido en que la gente decida migrar. ¿De dónde obtuvieron esa información? Bueno, y aparte la información, bueno, ahí con eso ya están demostrando también encontraron información sobre los índices de desempleo. Entonces ahí ya pueden ustedes demostrar que en Guatemala hay inseguridad y hay desempleo, efectivamente. E incluso podría compararlo con otros países para que nuestras afirmaciones sean más contundentes. Y luego los datos sobre las personas que emigran, ¿no? Que emigran, se dice emigrar. Los que emigran. Hay con datos. Entonces ahí efectivamente. Y luego ya establecer ustedes que se en épocas cuando, por ejemplo, cuando no había mucha inseguridad, pues también la migración era muy baja, por ejemplo. ¿Dónde obtuvieron esos datos? Con eso están demostrando la hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis debe tener forma, nuestra información debe de tener forma, de acuerdo a la hipótesis planteada. Y por último, se sacan las conclusiones para generalizar, a ver si se demostró la hipótesis o puede que no se haya demostrado. Eso puede suceder también. Y básicamente, jóvenes, son los procedimientos que se utilizan en la investigación cuantitativa. Aquí utilizamos mucho de la estadística y por eso es que en nuestro curso estudiamos estadística. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Si no lo tienen, pues aquí nos quedamos y nos vemos el próximo día de clases. Vamos a... Buenas tardes. Chao.